Bueno, vamos a ver ahora la solución del ejercicio número 3. Nos dice que la expresión dada por h de t igual a 4.9t menos 4.9t al cuadrado nos representa la altura con relación al suelo de un objeto que es lanzado verticalmente hacia arriba, y el tiempo está medido en segundos. Y nos dice, vamos a determinar primero cuánto tiempo tarda en regresar al punto de lanzamiento y la altura máxima. Bueno, entonces vamos a ver. Lo que podemos ver aquí es que eso es una ecuación cuadrática, ¿cierto? Es una ecuación cuadrática, o sea que la gráfica es una parábola. Vamos a analizar qué es lo que significa físicamente esa gráfica. Vamos a mirar, el objeto es lanzado hacia arriba, ¿cierto? Él va subiendo y llega un momento en que llega a su altura máxima y después va a comenzar a descender, ¿cierto? Cuando él vuelve al punto en que la altura es igual a 0, vamos a ver, ese va a ser el tiempo total de vuelo. El tiempo que lleva alcanza acá a la altura máxima, esta sería la altura máxima, y él va a tener un tiempo en que va a ser ese tiempo, el tiempo que va a alcanzar la altura máxima, que debe ser la mitad del tiempo que él toma en hacer su vuelo completo, ¿cierto? El tiempo que él toma para subir va a ser igual al mismo tiempo que él toma para bajar. Entonces, si calculamos este tiempo total, lo dividimos entre 2, vamos a calcular el tiempo que él se toma en llegar hasta el punto máximo, y usando esta ecuación, ¿sí? Si sabemos el tiempo que él toma al llegar a la altura máxima, podríamos calcular cuál es esa altura máxima, ¿cierto? Entonces vamos a ver, nuestro primer objetivo es hallar cuál es ese tiempo máximo. Ahora, antes de hacer eso, vamos a analizar cómo es que sería la gráfica de esa función de h la altura en función del tiempo. Habíamos dicho que es una parábola, ¿cierto? Es una parábola que se abre hacia abajo o se abre hacia arriba. Miremos aquí que el coeficiente del término al cuadrado es negativo, o sea, es una parábola que se abre hacia abajo, ¿cierto? Donde este de aquí sería el tiempo 0, que es cuando el objeto sale del piso, que esta es la altura 0, ¿cierto? Esta de aquí es la altura 0. Cuando el objeto sale del piso, aquí es el tiempo medio, donde él alcanza la altura máxima. Este de aquí sería la altura máxima. Y cuando él vuelve y cae al piso, es nuevamente donde es h igual a 0, ¿cierto? Ese sería el tiempo máximo, ¿cierto? El tiempo 0, el tiempo medio y el tiempo máximo. Ahora, si recordamos cómo calculamos los ceros de una ecuación cuadrática, ¿cierto? Primero tenemos esta ecuación. La primera cosa que vamos a hacer es colocarla en términos de una forma cuadrática. Originalmente vamos a recordar 4.9t menos 4.9t cuadrado. De la forma cuadrática quedaría menos 4.9t al cuadrado más 4.9t, ¿cierto? Si la comparamos con la ecuación cuadrática, que es y igual a x al cuadrado más bx más c, podríamos decir que a va a ser igual a menos 4.9, b es igual a 4.9 y c va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, cuando colocamos esta ecuación igual a 0, ¿cierto? Vamos a hallar los ceros de esa ecuación. O sea, vamos a hallar, en este caso particular, los puntos en el cual la altura es 0, que debería ser el punto inicial y el punto final, ¿cierto? Sabíamos que el punto inicial debe ser en t igual a 0 y el punto final, el tiempo final, debe ser el punto donde el objeto vuelve al piso. Entonces sabemos que la ecuación cuadrática se resuelve como x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a.
Si no te has aprendido esta ecuación, apréndetela porque la vas a ver casi que el resto de tu vida. Entonces, en este caso, el tiempo va a ser igual a menos b que sería 4, sería menos 4.9, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 4.9 al cuadrado, menos 4 veces a, pero ¿qué es a? Es menos 4.9 por c, ¿qué es c? Es 0, o sea que este término de aquí nos da 0, porque cualquier cosa por 0 es 0, sobre 2 veces a, pero ¿qué es a? Es menos 4.9. Bueno, vamos a ver, nos daría que t es igual a menos 4.9 más menos raíz cuadrada de menos 4.9 al cuadrado daría 4.9 sobre menos 2 veces 4.9. Bueno, entonces los dos casos que serían cuando sea usando el signo más y el otro cuando sale usando el signo menos, ¿cierto? Entonces con el signo más quedaría que t va a ser igual a menos 4.9 más 4.9 va a ser igual a 0, menos lo que sea, o sea que el primer valor cuando usamos el positivo va a ser 0, t igual a 0, lo cual nos parece lógico. Una de las raíces de esa ecuación es el tiempo inicial, y el tiempo inicial lo comenzamos a medir en 0. Y la otra va a ser cuando usemos el tiempo negativo, ¿cierto? ¿Eso qué va a ocurrir? Vamos a ver, sustituir, el tiempo negativo, no, el signo menos. Menos 4.9 menos 4.9 dividido entre 2 veces menos 4.9. Aquí da menos 4.9 y menos 4.9 daría menos 2 veces menos 4.9, ¿cierto? Entonces aquí nos quedaría 1. ¿Sí? Sí. Entonces, en el tiempo igual a 0, el objeto parte, y en el tiempo igual a 1, el objeto llega. Bueno, entonces, esa es la primera forma en que podemos resolver esa ecuación. Entonces vamos a ver aquí que el tiempo total para hacer el vuelo sería t igual a 1 segundo. Ahora, para saber el tiempo de la mitad sería la mitad de eso, ¿cierto? El tiempo que demora en subir es el mismo tiempo que demora en bajar. O sea que el tiempo va a ser igual a 0,5. 0.5 segundos va a ser el tiempo en que él alcanza su altura máxima. Pero fíjate que el ejercicio no nos preguntan el tiempo en que él alcanza la altura máxima, nos preguntan cuál es la altura máxima. Pero tenemos una función que dice que h de t es igual a 4.9 t menos 4.9 t al cuadrado, ¿cierto? Con esta ecuación quiere decir que cuando sustituyamos un tiempo vamos a hallar una altura, ¿cierto? Si tenemos el tiempo en que él alcanza la altura máxima, que sabemos que es 0.5, entonces vamos a hallar cuál es la altura máxima. Entonces vamos a hacer eso. La altura para 0.5 va a ser igual a 4.9 dividido por 0.5 menos 4.9 dividido en 0.5 al cuadrado, ¿cierto? Vamos a ver, lo podríamos hacer hasta sin calculadora, no necesita calculadora para esto. Sería 4.9, 0.5 es un medio, menos 4.9, 0.5 al cuadrado es un cuarto, ¿cierto? Entonces, un medio es igual a 2 cuartos, ¿cierto? Un medio son 2 cuartos. 2 cuartos menos un cuarto nos daría un cuarto. O sea, sería 4.9 por un cuarto. Si dividimos eso entre 4, nos daría que sería 1.4
4, la mitad de 9 es 4.5, la mitad de 4.5 sería 2.25, 1.225 metros. Sea la altura máxima que alcanzaría ese objeto. Esa es una forma de resolverlo, el ejercicio. Ahí está completamente resuelto. Ya subimos el tiempo máximo de lanzamiento y la altura máxima alcanzada. Ahora tú te dirás, nos demoramos mucho. En el IFE me voy a demorar mucho en hacerlo. Bueno, hay una forma más fácil. Tenemos la ecuación nuevamente. H de t es igual a 4.9t menos 4.9t cuadrado. Sabemos ya que eso, comparándolo con una ecuación cuadrática, daría que a es igual a menos 4.9, b es igual a 4.9 y c es igual a 0. Sabemos que esta ecuación sería una curva que se abre, una parábola que se abre en torno a h. Si queremos saber el vértice de esa parábola, tendríamos que usar la fórmula que el t del vértice, o el x del vértice, o cualquier que sea la variable independiente, va a ser igual a menos b sobre 2a, ¿cierto? Entonces sería igual a menos b, ¿qué es menos b? 4.9, sobre 2 veces, ¿qué es a? 4.9, perdón, menos 4.9. Entonces nos quedaría este menos, con este menos se va, 4.9. Perdón, 4.9 con el 4.9 se nos van y nos quedaría que va a ser igual a 1 medio, ¿cierto? Que es lo mismo que habíamos calculado antes, 0.5. En 0.5 va a alcanzar la altura máxima, ¿cierto? Pero no nos preguntan la altura máxima, no nos preguntan el tiempo en que alcanza la altura máxima, nos preguntan la altura máxima. Esa ya vimos cómo resolverla, era simplemente sustituir ese tiempo en la ecuación paramétrica que nos ayuda a calcular la altura. Entonces vamos a hacer que la altura para 0.5 va a ser igual, nuevamente, 4.5 por 1 medio menos 4.9 más 4.9 por 1 medio al cuadrado, que sería 1 cuarto. Nuevamente 1 medio es igual a 2 cuartos. 2 cuartos menos 1 cuarto nos daría un 4.9 dividido entre 4, que ya lo habíamos dicho que era 1.225. Esa es la altura máxima. Si veis que lo calculamos más rápido, simplemente teníamos que saber qué era el vértice y lo que significaba ese vértice físicamente. La otra cosa que nos preguntaban era el tiempo total, el tiempo en que él vuelve al suelo. Entonces nuevamente, si él se demora medio segundo subiendo, se tiene que demorar medio segundo bajando. Y el tiempo total sería 1 segundo. ¿Ok? Si ves, son dos formas en que tú llegas a la misma solución, ¿sí? Una parece más fácil que la otra porque tú utilizas la solución de la ecuación cuadrática, pero si tú pares y piensas en la relación entre la matemática, es decir, las propiedades de la parábola, y el fenómeno físico, que es el lanzamiento del cuerpo, tú llegas a una solución más rápida y más sencilla.